¿Recuerdas esa moto que tu tío, tu papá o ese vecino bigotón manejaban en los años 70 como si fueran James Bond escapando de un cártel colombiano? ¿La recuerdas brillante, cromada, rugiendo como si tuviera algo que demostrarle al mundo entero? Lo que nadie te contó nunca, lo que jamás te dijeron en esas pláticas de sobremesa llenas de nostalgia, es que esa misma moto que admirabas como una obra de arte rodante era, en términos técnicos, una trampa mortal con asientos de piel sintética. Durante años creciste pensando que aquellos hombres eran valientes, aventureros, casi héroes de carretera. La verdad, mucho más incómoda es que simplemente tuvieron suerte. Sobrevivieron no por habilidad, sino porque la estadística todavía no les tocaba el numerito, mientras tú admirabas fotos viejas en blanco y negro pensando en lo épico que se veía tu padre sobre dos ruedas. Lo que en realidad estabas viendo era a un hombre jugando una ruleta rusa mecánica sin saber que el tambor tenía más balas de las que cualquier fabricante japonés quiso admitir jamás. Y si te dijera que esas máquinas legendarias que tanto idólatras eran armas mortales con las que millones de motociclistas perdieron la vida? Pero, hey, amigo del Maniseco, recuerda suscribirte a este canal, pero sobre todo a dejarme un comentario sí o sí. Dale, mueve esas nalgas. Para entender por qué pasó esto, hay que entender primero el contexto. Japón salía de la posguerra con una necesidad casi obsesiva de demostrarle al mundo que podía fabricar algo más que juguetes baratos y radios de transistores. Las cuatro grandes empresas Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki se lanzaron a una carrera armamentista de potencia que no tenía precedentes en la historia del motor. El objetivo no era construir la motocicleta más segura. Era construir la motocicleta más rápida posible, lo antes posible, antes de que el competidor de enfrente lo hiciera primero. Y en esa guerra, la seguridad del comprador promedio quedó en algún lugar entre la lista de pendientes y la nota al pie que nadie lee. Vamos a entrar en terreno incómodo. Porque resulta que la historia oficial de la motocicleta japonesa de los años 70 es bonita, heroica, llena de cromo y velocidad. Pero la historia real es la de 6 máquinas que parecían diseñadas por ingenieros brillantes durante el día y saboteadas por sus propios fabricantes durante la noche. 6 motocicletas que, si las manejaste y sigues aquí leyendo esto, no es gracias a tu pericia. Es gracias a la física, que por alguna razón decidió tenerte compasión. Empecemos con la que inventó literalmente el concepto de viudez prematura sobre 2 ruedas, la Kawasaki Juno Mag 3, lanzada en 1969. Kawasaki tuvo una idea brillante: meterle un motor de 2 tiempos de 3 cilindros capaz de noquear autos deportivos en una carrera de 400 metros dentro de un chasis que parecía diseñado para una bicicleta de reparto de pan. El resultado fue una motocicleta que aceleraba como un cohete y frenaba como una idea tardía. Los frenos eran de tambor, esos discos metálicos que dependen de fricción y fe, y la potencia llegaba de golpe alrededor de las 6,000 revoluciones, como si el motor hubiera estado dormido y de repente alguien le gritara que había una rebaja en la tienda de pistones. El chasis, fabricado soldando 2 mitades de tubo de acero, se flexionaba bajo presión como una pajilla de refresco. A altas velocidades, en curvas, el conjunto entero comenzaba a oscilar de un lado a otro, en lo que los mecánicos bautizaron con cariño como Tank Slapper, es decir, el manillar golpeando de izquierda a derecha mientras tú, querido motociclista, rezabas el Padre Nuestro completo sin pausas. No es casualidad que la apodaran la viuda fabricante. Era publicidad honesta, algo raro en la industria, pero Kawasaki, lejos de aprender la lección, decidió que la solución perfecta era hacer lo mismo, pero con más caballos. Así nació la H2 Mach 4 en 1972, con 750 centímetros cúbicos y una entrega de potencia que los ingenieros describían sin ironía como un interruptor de luz. O estaba apagada o estaba en pleno frenesí homicida. El motor entregaba la fuerza máxima en un rango de revoluciones tan estrecho que el caballito delantero se levantaba solo, sin pedirle permiso a nadie, en primera, segunda y a veces hasta en tercera marcha. Sumado a esto, el mismo chasis flexible heredado de su hermana menor, ahora cargando más potencia de la que jamás debió soportar.
El resultado era una motocicleta capaz de entrar en una oscilación de alta velocidad conocida coloquialmente como tambaleo mortal, en la que el manillar vibraba con tal violencia que algunos pilotos preferían soltarlo antes que seguir sosteniéndolo. Las dos ruedas, en teoría, debían estar unidas por un chasis rígido. En la práctica, estaban unidas por la esperanza. Es como si alguien hubiera tomado el motor de un cohete de la NASA y lo hubiera atornillado a la estructura de un carrito de supermercado, de esos que tienen una rueda torcida y avanzan solos hacia el pasillo de los refrescos. Kawasaki vendía velocidad pura por menos de $1,000 y los jóvenes de la época, encantados con la idea de ganarle en el semáforo a cualquier auto deportivo, no se detenían a preguntar por qué el folleto publicitario jamás mencionaba la palabra frenos, con el mismo entusiasmo con el que mencionaba la palabra aceleración. Mientras Kawasaki experimentaba con la muerte instantánea, Yamaha decidió experimentar con la traición silenciosa. En 1972 presentó la Tech 750, una motocicleta de 2 cilindros que prometía algo revolucionario: la suavidad de un motor de 4 cilindros dentro de un motor de solamente 2, gracias a un mecanismo llamado balanceador de fase múltiple. Sonaba a ciencia ficción aplicada a la mecánica, y por unos meses los periodistas especializados escribieron reseñas casi líricas, asegurando que cerrabas los ojos y sentías estar montando un motor de 4 tiempos perfectamente equilibrado. Lo que nadie anticipó es que ese mismo sistema, diseñado para salvar al motor de la vibración, terminaría por asesinarlo desde dentro. A altas revoluciones, los contrapesos giratorios batían el aceite del cárter como si fuera espuma de capuchino, generando una mezcla de aire y aceite que dejaba al cigüeñal sin lubricación real en el momento exacto en que más la necesitaba. El resultado eran motores fundidos en plena carretera, cigüeñales destrozados y una cadena de distribución del propio balanceador que se estiraba con el tiempo, desincronizando los contrapesos hasta el punto de que el remedio contra la vibración terminaba vibrando más que el problema original. Yamaha tuvo que emitir hasta 18 órdenes de modificación técnica para intentar arreglar el desastre, y aún así la reputación del modelo quedó tan dañada que se convirtió en sinónimo dentro de la propia industria de ingeniería ambiciosa que terminó comiéndose a sí misma. Es la única motocicleta de esta lista que no te mataba en la curva. Te mataba en el motor mientras tú ibas tranquilamente pensando en lo suave que se sentía el viaje. Imagínate comprar un colchón ortopédico carísimo que te promete la mejor noche de sueño de tu vida y que ese mismo colchón, mientras duermes plácidamente, decida prenderse fuego desde el relleno interior. Eso era la TX 750. Te vendían tranquilidad mecánica y te entregaban una bomba de tiempo con sistema de lubricación. La ironía es tan perfecta que casi parece guionizada por un escritor con sentido del humor cruel. El dispositivo diseñado exclusivamente para protegerte de la vibración era, en realidad, el responsable directo de que el motor terminara hecho chatarra en la mitad de una carretera secundaria, lejos de cualquier taller y probablemente lejos también de cualquier señal de teléfono. Si las dos anteriores eran un disparo directo a la cabeza, la Suzuki TM400 Cyclone era una emboscada completa. Con francotiradores escondidos en cada esquina del recorrido. Lanzada en 1971 como la respuesta de Suzuki a las motocicletas europeas de motocross, la TM400 llegó con un motor de 396 centímetros cúbicos capaz de generar 40 caballos de fuerza, montado sobre un chasis tan flexible que algunos mecánicos de la época juraban que se doblaba si lo mirabas con desconfianza. El sistema de encendido, llamado con ironía involuntaria encendido electrónico sin distribuidor, entregaba la potencia máxima en momentos completamente aleatorios, en ocasiones a 3.500 revoluciones, en otras a 5.500 dependiendo del humor que tuviera la motocicleta esa mañana. La suspensión delantera se comportaba como un tubo de metal sólido sin ninguna intención de absorber impactos, mientras la trasera colapsaba después de apenas unos minutos de uso intenso. El conjunto era tan inestable que la propia revista especializada que la probó en su época terminó llamándola, sin matices ni diplomacia, la motocicleta más peligrosa jamás construida.
Pilotos profesionales de la época contaban que en plena recta, sin curva, sin obstáculo, sin ninguna provocación aparente, la Cyclone decidía por cuenta propia lanzarte por encima del manillar como si fuera un ritual de despedida. Existe incluso una historia legendaria, repetida durante décadas en los círculos del motocross, sobre un comprador que encontró una unidad casi nueva a un precio sospechosamente bajo, vendida por un hombre que abrió la puerta con un yeso enorme en el brazo y la mirada perdida de quien ha visto cosas que no se pueden explicar con palabras. Y lo más curioso es que la Cyclone no era lenta ni torpe, todo lo contrario. Era rápida, brutalmente rápida, lo cual la hacía aún más peligrosa porque te daba justo la confianza suficiente para acelerar a fondo antes de quitarte esa confianza de un solo manotazo, generalmente en el peor momento posible, casi siempre frente a público. Pilotos profesionales que corrieron con ella durante toda una temporada describieron después que aprender a manejarla no consistía en dominarla, sino en negociar con ella, como quien negocia con un secuestrador que cambia las condiciones del rescate cada 5 minutos. Suzuki, aparentemente decidida a cubrir todos los frentes posibles del peligro motociclístico, también nos regaló la GT750, conocida cariñosamente como la Tetera en el Reino Unido y el Búfalo de Agua en Estados Unidos. No era una motocicleta que quisiera matarte con violencia explosiva. Era más sutil, más paciente, como esos parientes que te invitan a comer y terminas envenenado lentamente por la comida. La GT750 pesaba alrededor de 249 kilogramos completamente cargada, lo cual para una motocicleta de la época era el equivalente a montar un refrigerador con ruedas. Su primer freno delantero era un tambor de doble leva, hermoso a la vista, absolutamente inadecuado para detener semejante volumen de metal en movimiento. El centro de gravedad era tan alto y el peso estaba tan mal distribuido que el soporte central rozaba el asfalto en cuanto te animabas a tomar una curva con algo de entusiasmo, lo cual generaba chispas, sustos y en algunos casos despegues involuntarios de la parte trasera de la motocicleta. No te mataba con adrenalina, te mataba con paciencia, con el cansancio acumulado de intentar controlar a un animal de 249 kilogramos que se negaba a entender que las curvas existen. Era el equivalente motociclístico de salir a bailar salsa con un ropero. Técnicamente se puede, técnicamente hasta hay momentos de elegancia, pero tarde o temprano alguien acaba con el pie atrapado debajo del mueble, preguntándose en qué momento exacto la velada se convirtió en una urgencia médica. Y para cerrar este muestrario de ingeniería con intenciones nobles y resultados catastróficos, llegamos a la Yamaha TX500, presentada también en 1973 como la hermana pequeña, supuestamente más sensata, de la fatídica TX750, equipada con doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro y un sistema de balanceo similar al de su hermana mayor. La TX500 prometía ser la motocicleta perfecta para el motociclista exigente. La realidad fue distinta. El motor sufría sobrecalentamientos constantes, las culatas se agrietaban entre las válvulas con una regularidad casi puntual y los carburadores se atascaban en los momentos menos convenientes, generalmente justo cuando intentabas adelantar a un camión en una carretera de 2 carriles. Yamaha tuvo que retirar unidades del mercado para corregir fallas, un proceso conocido familiarmente como recall, aunque en la época se conocía más bien como la confirmación silenciosa de que algo no estaba nada bien. La propia industria terminó refiriéndose al modelo como una vergüenza para la marca, un calificativo que rara vez se usa para describir algo que simplemente no funciona y que se reserva para esas creaciones que además te hacen quedar mal frente a tus vecinos cuando el motor empieza a humear en plena avenida. Era la motocicleta perfecta para alguien que quería sentirse decepcionado de manera puntual y profesional cada X cantidad de kilómetros, como si la propia máquina llevara una agenda de cuándo exactamente arruinarte el día. 6 motocicletas. 6 maneras distintas de demostrar que la velocidad sin control no es libertad. Es apenas una cuenta regresiva con sonido de escape de 2 tiempos. Y aquí viene lo verdaderamente incómodo de toda esta historia. Ninguna de estas máquinas era un accidente aislado, un error de cálculo perdido en los archivos de una fábrica lejana.
Eran el resultado directo de una guerra comercial feroz entre 4 fabricantes que competían por ver quién llegaba primero a venderle al público la sensación de velocidad, sin que nadie se detuviera demasiado tiempo a preguntar si esa velocidad venía acompañada de la posibilidad real de sobrevivirla. Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki entendieron rápido que el mercado occidental, especialmente el estadounidense, estaba hambriento de potencia barata y se la dieron sin escatimar caballos de fuerza, aunque eso significara escatimar en chasis, frenos y sentido común. Lo más perturbador no es que estas motocicletas fallaran, es que muchas de ellas se vendieron exactamente con ese argumento. Máquinas crudas, sin domesticar, para hombres de verdad que no le tenían miedo a nada. La publicidad convirtió el defecto en virtud, el peligro en estatus social y la posibilidad real de terminar en una zanja en una medalla de honor masculina. Y funcionó, porque 2 generaciones después seguimos hablando de estas motocicletas con la misma reverencia con la que se habla de un viejo general de guerra, ignorando convenientemente cuántos soldados se quedaron en el camino para que la leyenda pudiera seguir contándose en las cantinas. Si manejaste alguna de estas 6 motocicletas en los años 70 y hoy estás leyendo esto con tus 2 piernas funcionando, tu columna vertebral intacta y tus dientes originales en su lugar, no fue por tu talento sobre 2 ruedas. Fue porque la estadística, esa señora silenciosa y paciente que tarde o temprano cobra todas las cuentas pendientes, simplemente decidió que tu nombre no estaba en la lista esa noche. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería darte un poco de vértigo retroactivo cada vez que ves esas fotos viejas pensando en lo valiente que se veía tu padre sobre esa moto que, en realidad, jamás estuvo del todo bajo su control.